Dice el apóstol Pablo, porque sabemos que si nuestra morada, ¿qué? Dígalo, que si nuestra, ¿qué? Morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere. El apóstol está hablando ahí del cuerpo que ahora ocupamos. Está hablando de este vehículo, nosotros lo llamamos aquí en la Biblia tabernáculo o morada, y está hablando Pablo del inexorable paso del tiempo sobre esta materia que tarde o temprano se deshará, porque este no es el cuerpo que tenga el diseño para lo eterno que en Cristo Jesús tenemos. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pablo ya nos avisaba acerca de lo que ocurre después de que cambiemos de cuerpo, sea porque al momento del Señor regresar tú y yo estemos vivos, y entonces la gente que esté muerta habiendo creído en Cristo resucitará, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados juntamente con ellos. En esa transformación implica un cuerpo espiritual diseñado precisamente para la vida eterna. Como decía la pastora, hoy hablábamos con John y nos dieron la oportunidad de ingresar a cuidados intensivos a darle ánimo, y resulta que los animados fuimos nosotros, porque él nos decía, no, pastores, que es fácil, este cuerpo terrenal de todas formas se deshará, será cambiado, será transformado, y Dios me tiene un cuerpo espiritual completamente diseñado para la vida eterna. Entonces, también me decía, si hace 4 años le entregué completico a mi hijo al Señor, cuando hubo aquel accidente, no le va a entregar yo un brazo al Señor. Imagínate, la posición de él es completamente acorde con la renovación del entendimiento que estamos teniendo. Para John, para Cristina y para Camila, no es un espacio en su vida espiritual que viene a llenar con la lectura de la palabra y a ocuparse un poquito de su... No, ellos están dedicados completamente a el asunto. Pero también me llamó la atención de que anoche había estado hablando con su esposa y hablaban de ese pasaje que dice que es mejor entrar mutilado, no mutilado, sino mutilado al reino de los cielos, que entrar, que irse completico al infierno. Entonces me impresionaba cómo la palabra realmente es vida en ellos. Las personas que no han nacido de nuevo, seguramente ante esa circunstancia, ustedes ya saben, se entristecerán como los que no tienen esperanza, la gran calamidad, etc. Y aquellos creyentes entre nosotros que por nuestras múltiples ocupaciones con las añadiduras no hemos renovado la mente, nuestra reacción será exactamente igual a la de ellos, pero escuchando a este hombre, estoy completamente convencido de que si lo hubiesen dejado salir de cuidados intensivos, estaría aquí sentado con nosotros. ¿Sí me hago entender, amigos? Así como hace 4 años, después del sepelio de su hijo, estaban acá en el servicio, porque ellos saben de qué situación, de que las situaciones en esta vida son tan perennes, son tan temporales. Y a veces pienso, hablando de mí, a veces dejo de ir al servicio porque tengo el dolor en una uña o me vino una visita, y esta gente acababa de entregarle a su hijo al Señor, y en vez de estarse dando condolencias, etcétera, se vinieron a adorar a Dios, a darle gracias. Mira de lado, dígale, ay, ay, ay. Entonces, que cuando no es una junta, es una rejunta, etcétera, etcétera, pero ellos la tienen completamente clara. Completamente clara. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial,
estando allí anoche, mientras estaba en cirugía, pues ese es el lugar exacto para hablar del reino con alguien que no lo conozca. Y había una jovencita allí, muy inquieta, y entonces ella me preguntaba que si era malo uno desear morirse. Y entendiéndole el sentido de la pregunta, le dije, mira, todos los que estamos acá, porque fueron muchos, Dios les bendiga, sí queremos morirnos, pero no matarnos. Y es porque deseamos nuestro encuentro completo con el Señor Jesús, porque lo que leemos en las Escrituras es más cierto que todo esto que estamos viendo. Pablo está diciendo eso acá, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pablo anhelaba dejar este cuerpo terrenal para recibir ese cuerpo espiritual y estar con el Señor para siempre. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Mientras estemos en este cuerpo, estamos desnudos para lo espiritual. No podemos tener ese encuentro completo que las Escrituras nos narran con el Señor. Y por eso Pablo dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, refiriéndose a su cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Lo mortal, a lo que se refiere Pablo, no solamente con respecto al cuerpo, es lo temporal, la ilusión que vivimos, permítame expresarlo así, de que todo esto a lo que nosotros le dedicamos el tiempo en la actualidad es lo real, y es al contrario. Lo real es el reino de Dios y su justicia, y lo que las Sagradas Escrituras prometen, y cuando Dios lo promete, nos está dando es la información acerca de cómo es la cosa. No nos está dando una teoría acerca de lo que puede ser o no ser después de dar ese paso de la muerte o cuando llegue aquel día en que Él regrese. Sin embargo, Él nos recuerda, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Una de las cosas también que veía con John, este buen rato que nos dio el vigilante con él allá en cuidados intensivos, era que él me decía, ¿sabe? Yo estuve consciente durante todo el accidente de cómo mi brazo era triturado y todas estas cosas y alguien me colocaba un torniquete, pero ¿sabe, pastor? ¿En qué me puse a pensar en ese momento? Y anoche, después de despertar de la anestesia, me puse a pensar en lo que el Señor Jesús sufrió en la cruz del Calvario. Alguien que no tenía ningún pecado sobre él, ni había nacido bajo pecado, por una cantidad de gente como nosotros que sí necesitábamos ser redimidos. Incómodo lo del Señor Jesús en la cruz. Y no estaba, como dicen los psicólogos, en la etapa de la negación. Tampoco estaba bajo los efectos de la anestesia o estaba evitando la realidad, estaba completamente consciente. De hecho, le manda muchos saludos. Que muchas gracias por todas las expresiones de cariño. Pero también ve uno a Cristina completamente feliz, hablando de él, contenta porque sabe qué columnas son este par de hermanos, toda esta familia para nosotros son ejemplares. Creo que más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos siempre confiados y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. En estos días hemos estado renovando mente, hablando de lo sesgado que es uno cuando solo lee la Biblia por pedacitos o buscando beneficios personales. Cuando uno saca de contexto este versículo, entonces puede aplicarlo para proyectos y decir, tranquilo, ahora no vemos nada, pero vamos a llegar a ver. En nada el Espíritu Santo se estaba refiriendo a logros o a situaciones como proyectos y planes que nosotros podemos presentarle a Dios para sacarlos adelante. No es que a Dios no le interese el día a día de nuestras vidas y que estemos en confort. Sin embargo, Él no puede dedicarle el Espíritu Santo por economía en su discurso
tiempo a cosas que son añadiduras. Diga conmigo, añadiduras. Entonces, cuando Él ya nos dijo en el Evangelio que no andemos preocupados por qué hemos de comer, qué hemos de beber o qué hemos de vestir, es porque es en serio, porque la gente que no conoce de Dios es la que vive ocupando su mente y su continuo diálogo en estas cosas. Porque por fe andamos, no por vista. Entonces el versículo se refiere a que mientras estemos en este cuerpo, todo lo que corresponde a la vida eterna, al reino de Dios y su justicia, que solo lo veremos en su plenitud cuando estemos en la presencia del Señor después de haber sido resucitados o transformados, entonces ya no necesitamos andar por fe, porque la fe no se va a necesitar, sino que estaremos viendo realmente a lo que hemos sido llamados. Y entonces encontramos versículos que todos no sabemos, como en Hebreos 11, que dice, mire cómo no lo sabemos, es pues la ¿qué? La fe, ¿la qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces también nos lo robamos y empezamos a aplicarlo a nuestros proyectos. Y ahí está, empezamos pequeñitos y vamos a llegar a ser muy grandes. Pero yo no veo nada, tranquilo que por fe andamos, no por vista. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso no es lo que está diciendo la Biblia. En ese capítulo 11 de Hebreos, está después del 10, que está antes del 9, del 8, del 7, del 6, del 5, del 4, del 3, del 2 y del 1. Y está antes del 12 y 13. Está hablando es de que en Cristo Jesús nos ha sido reservada una mejor resurrección para todos aquellos que hemos creído, así como Noé, por ejemplo, así como Abraham, Isaac y Jacob, así como Moisés, dice la Escritura, se sostuvo como viendo al invisible, refiriéndose al Señor Jesús. Y por ejemplo, de Abraham se dice que estaba esperando una ciudad celestial, refiriéndose a la Nueva Jerusalén. No haciendo énfasis en nuestro proyecto de vida. Ojo pues, proyecto de vida, lenguaje recogido de la forma en que a nivel no cristiano la gente afronta la vida con proyectos, subproyectos, mini proyectos, macroproyectos, etc. El proyecto de vida de un creyente tiene que ser única y exclusivamente, cuando realmente ha renovado su mente, agradar a Dios en su manera de vivir. ¿Aló? Es como si el asunto de Noé, se habla de que Noé tuvo fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, como si Noé hubiese necesitado fe para construir el arca. No, Dios le dio todos los materiales para el arca, los palos para el arca, los clavos para el arca, el agua para que el arca flotara. Pero el énfasis de la fe en acción de Noé no estaba en construir el arca, sino en obedecer la orden de Dios para que en esa arca se salvaran por lo menos 8 personas de su familia y una cantidad de animales. De hecho, el énfasis de Dios no son las cosas, porque Él las provee para el momento y las circunstancias necesarias. Pero, por ejemplo, usted puede ahora, no vaya a ir porque eso por ahí es muy peligroso, donde está varada el arca en el monte Ararat, ¿sí? Usted puede encontrar que todo ese montón de palos están allá. Eso sirvió en su momento para que se cumpliera un propósito en el plan de Dios que avanzaba hacia esta gente para la fe en Cristo Jesús. ¿Me está haciendo entender, amigos? Por ejemplo, el tabernáculo, la tienda que Dios le mandó a construir a Moisés, él ejerció, claro, fe en Dios, para agradar a Dios, pero de hecho ese tabernáculo debe estar por ahí archivado, como usted archivó la carpa de cuando era pequeñito y salía a acampar, salir fuera de la casa y amanecer por ahí en un monte. Entonces, en ese orden de ideas es como pensar que el templo que Salomón construyó, que era lleno de oro y forrado, etcétera, etcétera, pero después vino en una de esas invasiones y no quedó piedra sobre piedra. Luego vino este señor Nehemías y Esdras y reconstruyen el templo y otra vez quemado. Y después viene Herodes y les hace un templo que se demoró 49 años en hacérselo a los judíos, pero también en el año 70 después de Cristo fue completamente destruido. Cuando está hablando de aquí que por fe andamos, no por vista, no es para conseguir cosas. Mira al de lado, dígale, no es para conseguir cosas.
No es ejercer fe para que el ser amado cambie o para que la persona que está caminando como despistadita en la casa. No, 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 no. Aquí estamos hablando de las cosas eternas. Diga conmigo, eternas. Esta manera de abrir las Escrituras realmente nos preparan para lo que es la vida en Dios. No estar enceguecidos por las cosas que nos ofrece el discurso de las añadiduras. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, mejor dicho, andar por fe es confianza, son sinónimos, pero en Dios, porque si Dios ha prometido que nos da un nuevo cuerpo, si Dios ha prometido que hay resurrección, si Dios ha prometido que hay un gran trasteo del tercer cielo para acá, donde Padre, Hijo y Espíritu Santo se vienen a vivir acá en una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén, en eso confiamos, pero confiamos, dice Pablo, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, nuevamente, no era que Pablo le quisiera matar. Él era que quería ser revestido de esa dimensión espiritual, de ese nuevo cuerpo que hemos de recibir. Y, dice Pablo, presentes al Señor. Por tanto, también, estoy yendo rápido porque esto lo vimos la semana pasada. Por tanto, procuramos también, o ausentes, es decir, habiendo ya muerto en Cristo y esperando su retorno, o presentes, estando en este cuerpo todavía mientras Él regresa, ¿serle qué? ¿Qué dice? ¿Serle qué? Agrada. Por lo tanto, nuestro caminar en Dios no es agrandar la empresa, no es cambiar de trabajo, esas son añadiduras, eso viene, te llega sin pedirlo. No es ponerle al carro que solo tiene 4 llantas, ponerle 6. No, no, no se trata de eso. Se trata de agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Diga conmigo, agradar. Mire que cuando la voz del cielo viene, cuando Juan el Bautista ha hecho la inmersión al Señor Jesús en el Jordán para bautizarlo, viene una voz del cielo que dice: este es mi Hijo en quien tengo, o sea, en quien me agrado. Y en ese momento el Señor Jesús no iba en un todoterreno saliendo del Jordán, ¿sí? O todo embambado, lleno de aretas y todas esas cosas, o con las chequeras acá en el morral. No, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La vida del Señor Jesús lo agradaba por la manera de ser en su naturaleza divina, la cual a propósito también tenemos nosotros cuando hemos nacido de nuevo. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, ya no tenemos nada que ver con el ser antiguo que éramos en Adán. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles ¿qué? Ese es el objetivo de mi vida. Cuando al Señor le ha placido que le conozca, no más. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Hay una evaluación, diga conmigo, evaluación. En este momento, usted y yo, ¿me recuerda que es que venimos? ¿Venimos a qué? A renovar mente, porque es que la cosa va muy en serio. Porque es necesario que todos nosotros, todos nosotros es totalmente incluyente y totalmente excluyente. Todos nosotros no es para gente que no ha creído, que no ha aceptado en Jesús la reconciliación de Dios con la humanidad. Todos nosotros es para los que ya hemos nacido de nuevo. Todos nosotros que hemos nacido de nuevo, todos aquellos que hayan nacido de nuevo durante todas las generaciones, estén dormidos en Cristo al haber muerto o al momento de su regreso estén vivos, tendremos que pasar ante una cosa que el apóstol Pablo ha llamado el tribunal de Cristo. Diga conmigo, tribunal. Es un lugar de examen, no es para saber si somos salvos o no. Usted y yo ya somos salvos. Somos salvos porque la salvación es por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe. El asunto de pasar por este tribunal de Cristo no tiene nada que ver con nuestro estrato, no tiene nada que ver con nuestra educación, no tiene nada que ver con nuestra cultura, no tiene nada que ver con nuestra posición social, no tiene nada que ver con nuestra posición geográfica. Es que una vez nacidos de nuevo, usted y yo, al nacer de nuevo por el Espíritu y por la palabra, que es el agua a la que se refiere el Señor Jesús, entonces empezamos a renovar nuestra mente y a vivir nuestra vida para serle agradables a Él.
Pero también después de haber nacido de nuevo, usted y yo tenemos una trágica posibilidad, ojalá eso no existiera, pero existe, que se llama el libre albedrío, que sigue funcionando, y entonces yo puedo dedicar mi vida realmente a renovar mi mente y saber qué es haber nacido de nuevo para agradar a Dios, o simplemente haber nacido de nuevo, pero seguir en las cosas del mundo y en el sistema como si nada hubiera pasado. ¿Me está haciendo entender, amigos? Eso se llama construir con madera, heno y hojarasca, eso se quema. Pero cuando dedicamos nuestra vida realmente a renovar la mente y a caminar como un cuerpo hacia la estatura de la plenitud de Cristo, estaremos construyendo con oro, plata y piedras preciosas. Cuando usted y yo construimos con oro, plata y piedras preciosas, ocurre algo maravilloso, y es que esa obra va a permanecer. Diga conmigo, permanecer. Cuando esta obra permanece, entonces ahí o se quema. Dice que compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pablo habla con confianza de esto en esta segunda carta, porque él ya en la primera carta, en el capítulo 3, fue muy claro. En el capítulo 3 dijo: algunos, al construir con madera, heno o hojarasca, que son elementos que se queman con el fuego, sufrirán pérdida, serán salvos, pero como los que pasan por el fuego. Es decir, solo van a ser salvos. Diga conmigo, solo salvos. Pero hay otra gente que realmente se dedica a agradar a Dios, y entonces ahí tendremos ganancias. Si aquellos tienen pérdida, los otros tendrán ganancia, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ojo pues, no es para ver si nos salvamos o no. ¿Ya somos qué? Salvos. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si yo soy un creyente distraído, que uso la Biblia como desodorante solo para cargarla aquí, ¿sí o no? Pero no la leo, me estaré pensando como el no creyente, porque el no creyente todavía cree, así no lo exprese, él piensa que sí, que se puede salvar por lo bueno que hizo, o que se va a condenar por lo malo que hizo. Pablo no puede dejarnos en esta duda. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Recuerde que se está refiriendo a lo que los creyentes hicimos después de haber creído en Cristo Jesús. Y sea bueno, sea malo es si construimos con X material o el otro material, que va a perdurar o no va a perdurar. Quiero saber si me estoy haciendo entender. Cuando la Biblia dice esto, es para que renovemos la mente, porque la salvación no es por obras. Entonces este versículo no se refiere a salvación, se refiere a recompensas. Ya somos salvos. Con base en esto, el apóstol Silvano y Timoteo y el equipo, como Priscila y Aquila, como Apolo, por ejemplo, esta gente que había nacido de nuevo porque el Espíritu Santo los había llevado a eso, que había renovado su mente porque la comunión con Dios los había llevado a eso. Además de ser creyentes, diga conmigo, creyentes, ellos empezaron a llevarle este mensaje del Evangelio del Reino de Dios y su justicia a otros. Entonces, cuando ellos empiezan a llevarle este mensaje del Evangelio del Reino de su justicia a otros, él lo expresa de esta manera: cuando ya paso de ser pez a ser pescado, y cuando ya paso de ser pescado a ser pescador. Cuando yo ya le puedo hablar a la otra gente de que esta situación existe a través del nuevo nacimiento, entonces él lo expresa así: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pablo nos recuerda que cuando nosotros estamos hablando con personas que aún no son creyentes, o con creyentes que no han renovado su mente para sacarlos de la carnalidad, como Pablo estaba haciendo con los hermanos de Corinto, cuando habla de que tiene un temor al Señor, es porque él sabe que él también va a pasar por el tribunal de Cristo. Diga conmigo, tribunal de Cristo. Entonces él, como maestro, como perito, como arquitecto, como fundador de la fe, al expresarle el mensaje del Evangelio del Señor a las personas, él también va a estar ahí. No solamente va a estar el que pescó, sino los que pescó. Pero Pablo está diciendo ahora él, como obrero del Señor, que conociendo esto que acabamos de ver, hay un temor en él. No es que se esté escondiendo de Dios, porque nosotros los nacidos de nuevo ya no tenemos que escondernos de Dios, podemos verlo cara a cara.
Él entonces enrutó su vida como pescador de personas basados en que debían persuadir a los hombres, hacerlos conscientes de que hay un nuevo nacimiento, hacerlos conscientes de que hay una renovación, hacerlos conscientes de que hay una transformación, pero también que pueden tener réditos en la vida eterna. A eso se refiere. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Qué ocurría en Corinto? Al hermano Pablo y a todo su equipo había gente que los vituperaba, había gente que denigraba de ellos, había gente que los maltrataba, y era muy triste para ellos ver que a gente que ellos le habían dedicado su vida por completo, gente a la que le habían predicado el evangelio del Señor rectamente, gente a la que le habían predicado el evangelio del Señor sin querer recibir nada a cambio, gente a la cual le dedicaban una visita y otra, un viaje misionero, otro. Esta gente a la cual le habían dedicado tanto tiempo, al llegar otros que hablaban mal del apóstol Pablo y de lo que hacía, les creían. Entonces por eso Pablo dice, conociendo pues el temor del Señor persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Diga conmigo, estoy desnudo delante de Dios. Dios sabe lo que somos. Pablo era consciente de eso. Ante Dios está el ser humano totalmente desnudo. Desde luego él se está refiriendo a los que han creído en Cristo también, y están divinamente observados. O sea, Dios nos está observando, nos está evaluando, está notando. Somos gloriosamente examinados. Pablo lo que no quiere dejar es para el final, cuando le llegue la muerte, o cuando el Señor venga, a ver si me consagro. Pablo ya vivía consagrado precisamente a las cosas eternas. Pablo sabía que no le iban a evaluar las carpas que él hacía, porque de ahí era donde él comía, pues de ahí era donde él se ganaba la platica para llevar comida a la casa. Pablo sabía que Dios no le iba a revisar cuántas carpas hizo. Pablo sabía que Dios le iba a ir a revisar de qué manera le hablaba a otras personas de Cristo Jesús. ¿Me hago entender, amigos? Me explico. El Señor Jesús, cuando empezó a invitar a los apóstoles a que lo siguieran, a varios de ellos les dijo, vengan en pos de mí y los haré ¿qué? Dígalo, ¿los haré qué? Pescadores de hombres. A Mateo no le dijo, venga, fundemos un banco, mijo. A Pedro y al hermano no le dijo, consigamos un préstamo para que hagamos más barcas y entonces pesquemos más. No. A Lucas no le dijo, venga Luquitas, ¿usted qué es? Médico, venga, le monto una clínica. No, nada de eso. Les dijo, vengan y los haré ¿qué? Pescadores de hombres. La manutención de todo aquel que crea ya está en Dios provista, porque lo que quiero que todo aquel que venga a mí, desde la posición en donde yo lo coloque, sea pescador de hombres, porque eso es lo que le voy a evaluar. Dígale de lado, ay, ay, ay. ¿Aló? Dígale, ay, ay, ay. ¿Por qué rayos le dedicamos tanto tiempo a lo que se ha de perder? ¿Sí me hago entender? Entonces, realmente que Dios no se impresiona por las largas horas que trabajemos por allá boleando pico y pala, ¿sí? Claro que el pico y pala de algunos es un lapicero, es un teléfono, es una oficina, etc. Él no está pensando en eso. Él sabe que esa es la manera que le dio para que se ganara la vida, para que mercara. Lo que está mirando es cuánta gente está pescando para el reino, y además de cómo la está pescando y cómo la está edificando. ¿Me está haciendo entender, amigos? Entonces, usted y yo podremos impresionar a Dios el día que le dediquemos realmente a, por ejemplo, a renovar mente, lo que estamos haciendo ahora. Realmente empezar a abrir la Biblia, porque a veces abrimos más el directorio de contactos y de proveedores y de clientes que lo que abrimos las Sagradas Escrituras, porque a veces le dedicamos más tiempo a otras cosas, porque, diga conmigo, donde esté mi tesoro, está mi corazón. A lo que le dediques, mire, le voy a decir esto, a lo que usted y yo le dediquemos más tiempo, ese es nuestro Dios. Mire de lado, dígale, ay, ay, ay. Podemos jurar arrodillados en dos corosos que creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Padre, Hijo y Espíritu Santo, que están divinamente observando, nos dicen, pobrecito, y es que además él cree la mentira. Eso es lo que dice, y es que está convencido. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Entonces Pablo les va a decir a los de Corinto, vean muchachos, yo les predico el evangelio a ustedes y a cualquiera, basado en que Dios me está viendo y me va a revisar con base en la sana doctrina que les predique y en la transparencia con que lo haga delante de Él. Lo que Pablo quiere decirle a los hermanos de Corinto ahora es, como yo soy transparente con Dios, soy transparente con los seres humanos.
Yo no ando fingiéndoles a ustedes y ocultándome de Dios. Yo delante de Dios estoy desnudo y Él sabe cómo soy y cómo estoy tratando la palabra y cómo la estoy entregando. Así que yo a ustedes no los voy a ir a tumbar como les están diciendo los otros. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Aló, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. El ser transparente con los hombres es un resultado de porque soy transparente con Dios. Pablo no le está diciendo a ellos que por ser valorado de una manera incorrecta por ellos les va a dejar de predicar el evangelio. Pablo les está diciendo: yo les voy a predicar el evangelio hasta que San Juan agache el dedo, porque es que yo le estoy desobedeciendo a Dios, obedeciéndole el mandamiento de que sea pescador de hombres. A eso se refiere. Es decir, a Pablo no lo motivaba el pez. A Pablo lo motivaba era el mandato que Dios le había dado de ir a pescar. ¿Sí me hago entender? Esa es la idea. No nos recomendamos, Pablo no necesitaba cartas de recomendación, porque recuerde que esta carta comenzó: ¿cómo así que me están pidiendo cartas de recomendación si yo fui el que los parió a ustedes en Cristo Jesús? No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriarnos por nosotros. Pablo no se estaba recomendando, Pablo no estaba hablando bien de él, Pablo le estaba abriendo los ojos a los hermanos de Corinto que estaban enceguecidos. La realidad es que Pablo le está diciendo: mire, yo todos los días soy consciente de que Dios me está viendo, y como Dios me está viendo y además en el tribunal de Cristo me va a evaluar, mi temor no es que me le estoy escondiendo a Dios, sino que vivo una vida transparente delante de Él, para que cuando llegue ese día yo sea aprobado por Él. Ustedes no necesitan cartas de recomendación mía, porque mi transparencia delante de Dios es la recomendación que necesitan. ¿Sí? Entonces Pablo, basado en esto, le dice a los corintios: ¿sabe qué, hermanos de Corinto? Ustedes deberían sentirse tranquilos en cuanto al trabajo apostólico que nosotros estamos haciendo, y no dudosos. Ustedes le están creyendo más a los detractores nuestros, que en ningún momento alcanzan siquiera a llenar el ítem de ser transparentes delante de Dios, porque ellos sí tienen cosas que ocultar, y están yendo a ustedes porque quieren devengar de ustedes cosas que les llenen el vientre. Ellos son los que no tienen integridad delante de Dios. ¿Cómo se les ocurre recibir gente así y rechazarnos a nosotros? Claro, para Pablo estaba. Y entonces está tratando de jalar a estas personas a la verdadera visión de Dios sobre lo que es esto de llevar el evangelio. E igual ocurre hoy en día. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Es decir, el centro de la vida de Pablo era Dios, y el de sus atacantes era ellos mismos. Pablo tenía como centro de su vida a Dios, pero los que lo atacaban tenían un ego tan grande que querían denigrar al apóstol para poder ellos sobresalir. Querían reconocimiento de hombres, querían enriquecimiento material. Hay un amigo muy simpático que ante una situación que no le gusta dice: gas. Eso es más o menos. Esta gente quería reconocimiento de hombres y quería enriquecimiento personal. Ante esa clase de ministerio, gas. ¡Qué asqueroso! Porque Pablo entiende que la recompensa de él no es aquí, sino en la presencia de Dios para quien realmente estamos trabajando. Ver personas como John Darío y Cristina, tan claras con respecto a la eternidad, tan metidas en lo que realmente nos ha de ocupar en la eternidad, le hace a uno alejarse cada vez más y más de la falsedad y del oropel del que hablábamos la otra vez, del que vivimos rodeados y al que le dedicamos tanto tiempo, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Y aquí viene una espectacular: porque si estamos locos es para Dios. Diga conmigo: locos. Créeme, si tú estás esperando que tu junta directiva te valore, que el jefe que tienes te dé esa palmadita en la espalda que te haga sentir como esponjado, ¿cierto? O si estamos esperando la valoración de otro ser humano, cuando nos miren feo, cuando no nos hablen o cuando nos armen un chisme, vamos a estar en la depresión. Se arregla la depresión. Porque si estamos locos es para Dios. Pablo dice esto de una manera tan simpática
porque a esta gente, a los que lo atacaban, y a los hermanos de Corinto que vivían en la carne, diga conmigo, en la carne. O sea, creo que escuche, los hermanos de Corinto estaban construyendo con madera, heno y hojarasca, y eso es andar en la carne. Pero para Dios, lo que Pablo y su equipo estaban haciendo era maravilloso. Esta gente de Corinto, el que vive en la carne, siempre va a acusar de fanático y de religioso al que está perfectamente consagrado a Dios. Escúcheme, cuando yo ando en la carne, me parece que el otro es muy consagrado, que no es para tanto, Jotica, usted por qué se dedica tanto a esa vaina, que no es tan para tanto, Glorita, usted para qué se dedica a él, que no es tan para tanto, Rupertico, usted para qué se dedica tanto a eso. No, tírese una canita al aire de vez en cuando, Dios entiende, Dios es amor, y se arman su propia Biblia de versículos sacados de contexto. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Para la persona que no está trabajando para la eternidad, para la persona que no tiene conciencia después de haber creído del tribunal de Cristo, para esa persona es demasiado lo que otros están haciendo, dedicarse a Dios. Qué cosa tan harta. Lo que quieren realmente decirle a uno sin decírselo es, hermano, un poco de carne en la vida no está tan mal. No sean tan exagerados con eso de ser tan de la vida del Espíritu. Mira el de lado, ¿conoce o no conoce? Y recuerde que la carne no tiene edad. Esto es de señores y señoras de 98 años, como de peladitas y peladitos de 12 y 14, porque la carne no tiene edad. Entonces es el joven o el anciano que le dice al otro, no, hermano, eso no es así tampoco. Y llevan años en los pasillos de una congregación, porque si estamos locos es para Dios. Pablo dice, esta locura en la que yo camino, quisiera otro ejemplo, pero es el único así transparente que hay. En Hechos de los Apóstoles, uno de estos gobernantes le dice a Pablo, Pablo, las muchas letras te enloquecen. Lo que le estaba diciendo este gobernante a Pablo es, no lea los 9 capítulos diarios, léase un versículo por semana. ¡Aló! No vaya tanto a los servicios, vaya por ahí cada 2 o 3 meses para que no me vuelva fanático. No se junte tanto a hablar del reino de Dios y su justicia, hable más de su equipo. Ay, Dios, porque si estamos locos es para Dios. Dios es el único que puede valorar esto. Por lo tanto, a Dios es el único que nos consagramos. Pero también, además de que Dios sabe y se goza en nuestra locura, a un loco solo lo puede evaluar otro loco. Porque es que si a un loco lo evalúa un cuerdo, según el mundo, ¿qué va a decir? ¿Está qué? ¿Loco? ¿Cierto? Loco, me dicen mis amigos. Entonces dice, si somos cuerdos es para vosotros. Un loco consagrado solo puede ser justificado y entendido por otro loco consagrado. ¿Aló? Es decir, si yo me siento con un carnal o con una carnal, ¿sí? Mi carnal, ¿qué ocurre? Le va a decir, no, perdóname, perdóname el ejemplo, pero es para hablar solo en otros. ¿Cuántos capítulos estás leyendo? 9. Eso sí es muy exagerado. Pero si yo me junto con otro que lee 9, dice, hey, vamos bien. Pero si me junto con uno que lee 20, entonces yo digo, wow. Y cierto que empezamos a tener tema. Hay personas con las que, recuerdo que este ciclo de charlas, cuando Dios nos abrió el entendimiento, gracias Señor, empezó así más o menos. Yo soy pastor, entonces me siento todos los días con personas. He hablado esto con pastores y con pastoras. Y siempre la persona que no está consagrada a Dios, aunque lo cree, es más o menos así. Una cita, sí, claro, mucho gusto, agenda. Llega, pastor, le volví a pegar a mi marido. Sí, porque a veces es así. Pastor, el asunto de las cuentas de servicios. Pastor, tengo un hijo con problemas. Pastor, tengo una madre con problemas. Pastor, tengo algo así, siempre está ocurriendo. Tengo un lunarcito que me salió y eso se está poniendo grande, una enfermedad. Tengo una situación, unas depresiones y todo es así. Cuando uno no lee las Sagradas Escrituras, juicioso para renovar mente, ¿qué va a hablar uno del Apocalipsis? De los 5 caballos con sus 5 jinetes. ¿Qué va a hablar uno del lago de fuego y de azufre? ¿Qué va a hablar de que la Nueva Jerusalén tiene 2.400 kilómetros de alto, de ancho y de largo? Si usted habla eso con un arquitecto, con un ingeniero que hayan renovado su mente, él va a decir, hijo de madre, ¿qué ciudad? No, y eso grande y además de oro. Otro, el que no ha renovado su mente le va a decir, eso no es posible. La arquitectura no ha llegado hasta allá.
¿y dónde la van a poner? Porque eso es muy grande. Pero claro, como el tipo no ha leído que no va a haber mar, imagínate sin mar, acomodamos todo lo que usted quiera. ¿Con quién va a hablar uno eso? ¿Con otro qué? ¿Loco? Correcto. Entonces, cuando sales tú, si yo soy carnal, entonces salgo de la presencia de un tipo así, fanático, sí se la tomó muy en serio. Fíjese, verá, se tomó esto muy en serio. No entiendo, y entonces ¿con qué tiempo va a educar a los hijos? Como si leer 9 capítulos le llevara 20 años. No, eso se lo lee uno en cuánto, como en 35 minutos. Y dele, si somos cuerdos es para vosotros. Un loco consagrado solo puede ser justificado y entendido por otro loco o loca consagrada. Hay cordura en esta locura. Hay una cordura perfecta en esta locura a la que Dios nos ha lanzado. Y lo bonito de todo esto es que Dios la entiende. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. 2 puntos. Recuerde, amor acá es ágape. El ágape de Cristo es nuestro lindero de prudencia para la locura. Y recuerden que en este asunto de la locura por Cristo, en el ágape de Dios, Efesios capítulo 3 ya nos dijo las medidas del amor de Dios. Y a la vez entonces uno entiende cuál es la locura del amor por Cristo y de cuánto debo renovar mi mente, porque dice la palabra, para que entendáis cuánto es lo ancho, lo profundo, lo alto y lo largo del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa vaina no tiene lindero. Jamás agaparemos de la manera que uno pueda decir, ya agapé demasiado. Estoy cansado de agapar. No, la medida de nuestro ágape es el amor de Dios, y el amor de Dios no tiene fronteras. ¿Me hago entender, amigos? A esa locura se refiere. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Ahora, ¿qué era lo que consumía a Pablo en el pensamiento? Pablo, que se acostaba pensando, es que Pablo era un ser humano como nosotros, vea, sudaba, respiraba, tenía que comer, si no se bañaba olía maluco, todo lo que le pasa a un ser humano, pero él tenía una gran bendición. ¿Había nacido de qué? De nuevo. Y no solamente había nacido de nuevo, sino que estaba renovando su qué, su mente. Y no había sido solamente pez, sino que ya fue pescado y ahora era qué, pescador. Entonces el hombre vivía en eso. Entonces cuando Pablo me dice a mí, lo que me constriñe, Pablo lo que está diciendo es, cuando el motor de mi vida, lo que a mí me mueve en esta existencia, entonces cuando uno anda en la carne, cuando no ha renovado mente, cuando es niño en Cristo, cuando le parece muy loco el otro que está muy consagrado, después de estos puntos quisiera encontrar, porque el amor de Cristo me constriñe pensando en esto, la finca, la empresa, el matrimonio, los hijos, mi deporte favorito, etcétera. No. Después de estos puntos, uno se encuentra lo que constreñía a Pablo. Él pensaba de esta manera, que si uno murió por todos, disculpen, ¿quién murió por todos? Cristo Jesús. El pensamiento renovado de Pablo era, si Cristo murió por todos, y ojo aquí que todos es demasiado grande. Cuando habla de todos, no es de todos los que hemos creído. La Biblia dice que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que ¿qué? Todo aquel que en él ¿qué? Crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Timoteo dice que el anhelo del corazón de Dios es que todo el mundo sea salvo. Jesús no solamente murió por usted y yo que ya creemos, o por aquellos que han creído y ya lo están esperando muertos. Jesús murió por toda la humanidad. Así de grande es el lindero, por lo menos que nosotros podamos apreciar. Entonces Pablo reflexiona de esta manera, que si uno murió por todos, luego todos ¿qué? Y eso no es lo que venimos hablando, que cuando creemos en Cristo Jesús, con Él hemos sido juntamente crucificados, con Él hemos sido juntamente sepultados, y con Él juntamente hemos sido ¿qué? Resucitados. Eso es renovar la mente. A ver, lo que yo estoy leyendo y lo que estoy pensando, realmente lo estoy creyendo, porque yo puedo leer muchas cosas que no creo. A Jesús le plació que al morir Él nos mostrara todo el ágape de Dios, y el ágape de Dios es total. Pablo dice, en ese ágape es que yo me muevo, y mi pensamiento lo consume mi día a día, mi despertarme cada que salgo a la calle a compartirle a alguien del Evangelio para la eternidad, es que el Señor Jesús murió por todos los humanos. ¿Y por qué?
Porque recuerden que todos los humanos habían nacido ¿bajo qué? Bajo pecado. ¿Y cometían qué? Pecados. Entonces cuando el Señor Jesús murió, no murió solamente por mí que creí, sino también por el que no ha creído. Es decir, la gente tenía como paga del pecado la muerte. Lo que Pablo está diciendo, en otras palabras, yo le dediqué mi vida a esto como carpero, porque él hacía carpas. Yo le dediqué mi vida a esto como tendero, para el que tenga tienda. Eso es lo que, el 1% de mi vida lo ocupa mi tienda. El otro 99% de mi vida lo ocupa la eternidad, y a eso me dedico, porque miren, resulta que cuando el Señor Jesús en la cruz del Calvario hizo tremendo acto, en el cual Él se entrega completamente para expresar el amor del Padre por la humanidad, la puerta no está cerrada. Diga conmigo, no está cerrada. La puerta de la eternidad todavía sigue abierta, porque dice Romanos 11:25, que hasta que no haya entrado la plenitud de los gentiles, Dios no se volverá entonces a su pueblo, el pueblo de Israel. Entonces la plenitud de los gentiles sigue abierta, y para todos aquellos que del pueblo de Él también quieran creer. Esa puerta abierta me da a mí la garantía de que cada paso que yo dedique, y cada pensamiento que yo dedique, y cada cosa que yo dedique, por viejo o por joven que sea, tendrá recompensa en el tribunal de Cristo. Diga conmigo, tribunal de Cristo. Pues el Señor Jesús allá no va a tener un horario diciendo, ¿cuántas horas que trabajaste? Multiplique, y eso por prestación y tantas de primas y todo lo que no le va. No, eso no es lo que va a mirar. Él va a mirar en cuánto cumplimos lo de pescadores de gente. Que si uno murió por todos, luego todos ¿qué? Murieron. Miren la lógica, es que uno necesita pues así como, no necesita ni tercero de kinder. Dice, que si uno murió por todos, luego todos ¿qué? Murieron. Y por todos murió, para que los que viven, es decir, ahora los que han resucitado en Cristo Jesús por haber creído en Él, ya no vivan para sí. Diga conmigo, ay, ya no debo vivir para mí. Pero si todos los días somos hallados viviendo para nosotros, mi cosita, mi saludcita, mi lagrimita, todo eso, y aquí la Biblia me dice, para que yo ya no viva para mí, sino ¿para quién? Para aquel que murió y resucitó. Discúlpame, ¿quién murió y quién resucitó? Cristo. Pero pastor, a mí me enseñaron en el Evangelio de las Añadiduras que yo tenía que vivir para mi empresa, para mi matrimonio, para mis hijitos, para mi religión, para mi templo, porque yo puedo estar en el templo pero no en la iglesia del Señor. Un templo puede estar a nombre de una junta, de una denominación, de gente bien aguerrida, pero la iglesia del Señor solo es ¿de quién, perdón? Del Señor. Y la iglesia del Señor somos nosotros. Hebreos dice que la casa de Dios, donde ministra el gran sumo sacerdote que es Cristo Jesús, somos nosotros. Y ministra a favor de Dios, a favor nuestro delante de Dios. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso, oiga bien, recuerde que yo dije que mi ministerio es ser un clavo, ¿dónde? En el tobogán. En el tobogán, usted cada martes que lo logramos coger, o cada viernes que logramos que venga, usted se tiene que encontrar algo así con que lo rastrille y la deje bien, pero bien pelada, porque anda dedicando su vida a lo que no es, y en la eternidad eso no se le va a valorar. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso no hay lugar siquiera para pensar que podemos hacer algo para solucionar aquello que era estar bajo pecado y cometer pecados por nuestros propios medios. Nosotros debemos entender que es inseparable, que haber creído en Cristo es inseparable de haber muerto en Cristo, de haber sido sepultados con Cristo y haber sido resucitados en Cristo. Es decir, en otras palabras, fuimos crucificados con Él, fuimos sepultados con Él, y al resucitar con Él ya no podemos seguir viviendo la vida de Adán caído, porque la vida de Adán caído es centrado en Él mismo, mientras que la vida del nacido y nacida de nuevo es centrada única y exclusivamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. No más. Pastor, pero es que yo creía, no. Lo siento, estábamos leyendo mal, porque sacábamos versiculitos para dar una clase de motivación personal, para
insuflarte aire de positivismo hasta el siguiente servicio, porque uno sale allá y claro, si no vive 19 versículos, eso se le acaba a uno en la esquina. Pero cuando vive de toda la doctrina del Señor, no importa. ¿Por qué? Porque del Señor somos y para Él vivimos. En Él nos movemos. Ya no vivimos para nosotros, debemos vivir para Él. Y Él avanza diciendo, de manera que nosotros, de aquí en adelante, diga conmigo, de aquí en adelante. Pablo está como el profesor Girafales con sus alumnos, a los de Corinto le están diciendo, ta. Es decir, se los he explicado en la primera carta, en 16 capítulos, ahora voy en el 5 de la segunda carta, hice un viaje intermedio que me fue súper mal. Pablo le está diciendo a la gente, vea, de aquí en adelante ya no queremos conocer a nadie según la carne, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, es decir, cuando uno conoce a la gente según la carne es, yo conozco a la doctora por su profesión, yo conozco a este hombre por su profesión, yo conozco a esta dama por su educación, yo conozco a aquel por el deporte que practica. Lo que pasa es que Memo es alzate de los alzates, de allá arriba de los alzates nos une el apellido, y es que yo conozco al tocayo porque es paisa, y los antioqueños pues que es que no tienen nada que ver con el resto de las regiones del país. Ya no es sobre esa base, no es sobre la declaración de renta, ni por el vehículo que conduzco o no conduzco, ni al club, aquel va al club de allá que queda sobre las transversales, mientras que yo voy al club con fama que queda no tiene nada que ver con eso. El asunto acá es que ya no conocemos a nadie según la carne, porque la gente que no ha nacido de nuevo sí vive de conocerse según la carne y no sale de ahí. ¿Cómo? ¿Y estudió qué? Ay, te invitamos a la fiesta de egresados de esa vaina. O a la de artesanos de esa profesión, de ese lindo oficio. No. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Pablo ha decidido que raza, títulos, estrato y todos los etcéteras que quiera son cosas que unen a los no nacidos de nuevo. Mira al grado, dígale, ay. Por eso usted puede encontrar entre los congregados de aquella época, como entre los congregados de todas las épocas que se han nacido de nuevo, gente que usted diga, pero ¿cómo se juntaron? Es que ellos no se juntaron, es que resulta que al nacer de nuevo tienen una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza los ha hecho hermanos de Cristo e hijos del Padre y templo del Espíritu Santo, y ahora son una familia en Dios. Esa es la posición en la cual nos unimos. Avanza más diciendo, es más, si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo era israelita, Pablo sabía que el Mesías venía, Pablo tenía todo el intelecto de la Torá aquí metido, pero por haber conocido a Cristo según la carne, según un concepto académico y religioso, él mismo era encargado de perseguir a los que creían en Cristo y a Cristo mismo. Entonces Pablo dice, yo ya no considero, es más, yo en la carne, creyendo que conocía a Cristo, mire que no dice Cristo Jesús, sino que dice, y aún si conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. Es que Pablo creía en Cristo, pero no creía que Cristo era Jesús, y por eso perseguía a los que creían en Jesús y los obligaba a blasfemar, los obligaba a ir a la muerte, los obligaba a hacer una cantidad de cosas incoherentes. Porque como Pablo conocía a Cristo según la carne, cuando Jesús se manifestó, entonces Pablo no creía que Cristo era Jesús. Por lo tanto, su conocimiento era carnal. Diga conmigo, carnal. Carnal, completamente. Eso llevó a considerar a Jesús un hereje. Mire, conociendo a Cristo según la carne, hacía que Jesús para Pablo fuera un hereje y que sus seguidores eran dignos de muerte. Una vez nace de nuevo, el hombre la entiende. ¿Por qué? De eso se trata, conocer a Cristo según la carne. Y ahora comienza otro versículo que sacamos del pelo, que sacamos de las greñas del contexto. Este sí nos lo sabemos todos, mire. De modo que ¿qué? Que si alguno que está ¿qué? ¿Nueva qué? Es decir, ya no estoy en la carne, ahora estoy en Cristo, he nacido de nuevo, soy una nueva creación. Si usted busca otras versiones, diga conmigo, versiones. Es una nueva creación. Traíamos la naturaleza de Adán, del polvo de la tierra, además caído.
Cuando creemos en Cristo Jesús somos una nueva criatura, soy una nueva criatura. Mejor dicho, de mí ya no queda sino el forro, porque lo que hay adentro es completamente nuevo en Cristo Jesús. Por eso yo ya no puedo vivir diciendo lo que yo era, es que yo soy así. No, lo hemos entendido mal, y como hemos patrocinado eso de que Adán no murió sino que hay que arreglarlo, cuando el Señor Jesús vino, entonces fue a matar a Adán, el Adán caído, para que el segundo Adán, que era él, pudiera vivir en las personas que necesitaban ser redimidas de su pecado y perdonadas por sus pecados. La persona nueva es nueva. Diga conmigo, soy nuevo. El asunto es que al predicar añadiduras, entonces también predico cursos de sanidad interior. Hermanos, para la próxima semana vamos a hacer un curso de sanidad interior para romper con todas las maldiciones generacionales. Y esa pobreza en la que usted anda ahora es porque seguramente su tatarabuelo iba donde una bruja y le hizo un baño de aruscatrusca sangatoquesaura. Y esa vaina lo ha perseguido a usted y lo va a perseguir a usted hasta la muerte. Venga también, porque seguramente en la conquista su tatarabuelo mató muchos indígenas. Entonces usted viene con una maldición de sangre durante toda esa generación. Venga, porque le vamos a hacer un curso de sanidad interior para sacarlo de ahí. ¿Usted sabe por qué no obedece a su mamá, a su papá? Porque seguramente por allá, cuando sus antepasados estaban llegando de España, era desobediente. Entonces usted le vino ese karma. Venga, porque le vamos a sacar eso. No, diga conmigo, paja. Porque resulta que cuando yo llego a Cristo, ¿qué? Muero. ¿Y soy qué? Sepultado y resucito y soy una nueva criatura. El que hacía o traía todas las maldiciones se murió. Ahora soy nuevo en Cristo Jesús. Usted lo que necesita es meterse en el curso de epistemología, de teología, de cristología, de neumatología, de hermenéutica, de homilética, y vamos, porque es que créame, en este día, en esta situación en que hay tanta gente ya tan leída y estudiada, todos tienen hasta 1 o 2 carreras a la manzana, ¿cierto? Entonces usted necesita hablar en un lenguaje que lo aproxime más a la gente y lo tenemos que hacer más elocuente. ¡Pah! Usted lo que necesita es nacer de nuevo, y una vez ha nacido de nuevo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura ¿qué? Es. La relación es completamente nueva persona. Recordemos, antes la relación era de pecadores porque habíamos nacido bajo pecado y cometíamos pecados. Ahora la relación es de ¿qué? Hijos e hijas. Diga conmigo, hijos e hijas en la naturaleza de Cristo Jesús. Perdone, pero no puedo parar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Cuando dice que las cosas viejas pasaron, es todo lo anterior es viejo. Pasó, ya no está, se terminó. No podemos relacionarnos con Dios de la forma en que éramos antes, porque esa persona murió. Ahora soy una nueva persona en Cristo Jesús. Así que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Mi relación con Dios incluye una nueva manera de relacionarme con Él, que inclusive borra para relacionarme con Dios el antiguo pacto en Moisés. Porque recuerde que la ley mosaica era para tratar con el Adán caído, para mostrarle que era malo, había nacido bajo pecado y cometía pecados. Pero cuando nazco de nuevo, estoy en el nuevo pacto, que es el de la gracia. Me trato con Dios como mi Padre y Él como su Hijo. Es una nueva relación. Estoy en el nuevo pacto. El que estaba en Moisés se murió y pagó cuando Cristo Jesús murió, y Él también murió. Por lo tanto, la paga del pecado, ¿cuál es? Y si yo morí, ¿ya qué? Pagué. Entonces, si ya pagué y soy una nueva criatura, mi relación con Dios es en la gracia de Cristo Jesús, como un padre con su hijo, como un padre con su hija. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Gloria a Dios. He aquí todas son hechas nuevas. Y entonces podrían preguntarse los hermanos de Corinto, ¿qué pasó? Y les dice Pablo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dejemos ahí porque lo que viene a continuación es algo bien interesante. Póngase en pie, por favor.
Diga conmigo, tribunal de Cristo. Va mi hermana y mi hermano. Yo sé que vamos a salir por ahí y nos va a atacar otra vez la amnesia. ¿Por qué? Porque nuestra mente se va a llenar de las cosas de la carne. Pero le tengo el antídoto. Cada vez que se va así como encarnizada, con una tablita, hágase un letrerito. Hágase un letrerito. Una pancarta, etc. No le digo que tatúe porque no. Pero lo puede escribir en tinta como hacía uno para... Y ponga ahí, Tribunal de Cristo. Y vamos a ser sinceros y sinceras. Y entonces cada vez que se dé cuenta que está ahí como bipolar, ¿cierto? Como muy metido en las cosas de allá, va a decir, un momentico. Esto que estoy haciendo, ¿me lo van a valorar o no en el Tribunal de Cristo? Entonces sí, todo me lo van a valorar. Bueno, ¿y me lo van a valorar como madera de nuevo hojarasca? ¿O me lo van a valorar como oro, plata y piedras preciosas? Ah, pero es que a mí me parece que esto no es madera de nuevo hojarasca. No, entonces no podemos dejarle tampoco el juicio a nuestra mente carnal de eso. Para eso tenemos que renovar la mente con la lectura juiciosa de la palabra, en donde se nos dice qué es lo que realmente Dios va a valorar, como acabamos de hacer hoy, por ejemplo. Y cada vez te vas a dar cuenta que necesitas doparte para seguir viviendo esa vida falsa, que solo te va a llevar a ser salvo sufriendo pérdida. O vas a tomar las cosas en serio y vas a decir, no, entonces no, mi valoración va a venir única y exclusivamente de Dios, como está en la palabra, porque miren que aquí no hemos hablado caprichos de ningún predicador, sino lo que está en la palabra. Y entonces ese proceso que no sé si todos los hermanos de Corinto alcanzaron a agotar, de pasar de carnales y niños en Cristo a espirituales, renovados en Dios, se va a dar en nosotros, pero tiene que ser así. Y recuerden que allá dice, cada uno recibirá según lo bueno o malo que haya hecho en este cuerpo. Así que yo no puedo ir a hallar, mi marido no me ayudaba con los niños. A él lo valorarán por otro lado. A él. Es yo ante Dios en su tribunal. Punto. Mi mujer era muy brava. No se trata de eso. Mis amigos eran muy influyentes en mí, me robaron mi estima. No, eso no es así. Así no es. Di, Señor, te pido que el Espíritu Santo me revele esta situación del Tribunal de Cristo. Amén. Dios nos bendiga a todos. Hasta luego.